Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Esta es una prueba piloto del grupo IMIC, del Grupo Interés de Medicina Interna de la Universidad Nacional. Vamos a hacer esta primera sesión a través de YouTube Live. De las preguntas las pueden dejar en el chat y al final daremos un tiempo para la respuesta de estas. Espero que disfruten la charla y logren aprender bastante. Hoy vamos a hablar del enfoque en la enfermedad articular. Mi nombre es Carlos Eduardo Ruiz Linares. Yo soy residente tercer año de Medicina Interna de la Universidad Nacional. Cuando hablamos de enfermedad articular, básicamente hay dos síntomas cardinales que deben tenerse en cuenta y que son comunes a todas estas enfermedades. El primero es el dolor articular de cualquier articulación y tener en cuenta que este puede ser de predominio de estructuras también periarticulares conjuntamente o aparte, es decir, a veces hay símiles de dolor articular que en realidad son de las estructuras vecinas y esta es una importancia para el clínico que debe lograr distinguir las dolencias del verdadero origen articular de las que no lo son. Y las otras manifestaciones de la sinovitis o inflamación de la membrana articular se manifiestan con el famoso edema articular. Cuando un paciente consulta por dolor de origen articular, el clínico tiene que hacerse dos grandes preguntas. La primera es establecer si es verdaderamente dolor articular, como ya se mencionó, múltiples estructuras periarticulares de tejidos blandos o el hueso pueden simular dolores y localizarse en la región articular, ya sea patologías musculares, tendinosas, de las bursas, otros tejidos blandos y el hueso. Y segundo, una vez se logra establecer que es una patología netamente articular, se debe buscar cuántas articulaciones están con dolor y cuántas articulaciones se encuentran inflamadas al examen físico, porque ese es el punto fundamental en el cual nosotros vamos a hacer el enfoque clínico de la posible enfermedad que afecta al paciente. Empezamos con las enfermedades monoarticulares, que como su nombre lo indica de manera eh, lógica, solamente afectan una articulación y es importante establecer que se ha excluido el trauma como causa de dolor articular porque esto abre otro tipo de posibilidades diagnósticas y es importante descartarlo en la historia clínica. Es importante establecer que afecta a cualquier componente estructural de la articulación. Y hay que dividir el dolor de origen inflamatorio a mecánico. Las patologías que causan dolor inflamatorio, las más frecuentes son enfermedades metabólicas por depósito de cristales en la articulación, seguido la artritis séptica por infección de predominio bacteriano, aunque no se descarta tuberculosis y hongos en grupos específicos de pacientes, y el dolor de enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Mientras que el dolor mecánico tiene que ver más con efectos locales sobre la degeneración cartilaginosa y ósea de las estructuras de esta articulación. Las enfermedades monoarticulares son mucho más frecuentes en el sexo masculino y eso tiene que ver predominantemente porque la gota, una enfermedad metabólica, es mucho más frecuente en este grupo poblacional y asimismo estas enfermedades afectan predominantemente las extremidades inferiores como la rodilla y en segundo grado la cadera por el peso que tienen y el efecto gravitacional sobre estas articulaciones. La causa más frecuente de enfermedad monoarticular en los registros a nivel mundial son las artritis por microcristales, ya sea de urato monosódico como la gota o de otros que veremos más adelante. En segundo lugar, la artritis reactiva secundaria a procesos infecciosos sincrónicos o previos. En tercer lugar, la artritis reumatoide como el prototipo de la enfermedad articular. Y cuarto, la artritis séptica. Hay que establecer que cuando el paciente se queja de un dolor articular agudo, hay que descartar como prioridad la artritis séptica y esto tiene que ver con las complicaciones en morbilidad y mortalidad, debido a que incluso con el tratamiento médico actual hay un 10% de mortalidad en pacientes inmunocompetentes y esta puede aumentar en pacientes con algún estado de inmunosupresión o que el curso se instaura tardíamente el tratamiento. La incidencia está estimada de 4 a 10 por 100.000 pacientes años, si bien la tendencia en países como Europa y Estados Unidos disminuye. eh, en países como nuestro medio colombiano no hay estudios claros que permitan establecer la prevalencia de cuántos episodios de dolor articular agudo son de artritis séptica. ¿Qué factores de riesgo hay para esta enfermedad? Aquellos que tienen dolencias articulares previas como la artritis reumatoide y la osteoartrosis, el paciente que ha sido intervenido con articulaciones prostéticas u otras clases de intervención quirúrgicas, el estado socioeconómico adverso o bajo,
el uso de drogas intravenosas que permiten una puerta de entrada para hacer bacteriemia, diabetes, inyección intraarticular de corticosteroides u otras sustancias, úlceras o lesiones en la superficie de la articulación y ser portador de VIH por el efecto inmunosupresor, sobre todo en pacientes no controlados. Volviendo al interrogatorio clínico, hay que diferenciar entre el dolor inflamatorio versus el dolor mecánico. Esto hace un punto de partida y de inflexión para poder abrir el grupo de diagnósticos diferenciales, luego establecer si este dolor es agudo o crónico y luego identificar si el dolor es netamente articular o de los tejidos adyacentes. Entonces, el dolor inflamatorio tiene como característica fundamental la rigidez. Es uno de los criterios que se han descrito clásicamente y esa rigidez para ser significativa tiene que durar mínimo 30 minutos y es de predominio matutino. ¿Por qué es de predominio matutino? Porque el paciente está en reposo durante la noche y esto favorece que haya una respuesta inflamatoria articular y por eso en la mañana cuando empieza a intentar mover la articulación tiene esa sensación de rigidez. Esta rigidez no solamente puede aparecer en la mañana, sino que también en la noche, previamente al dormirse, como ha estado en reposo, aparece este síntoma. Entonces es bueno interrogarlo si aparece cuando el paciente está en reposo articular. Nuevamente, el dolor es severo y si está acompañado de la rigidez, este dolor puede ser tan incapacitante que impide, por ejemplo, si es un dolor en rodilla, impide resistir el peso, impide la deambulación y si es en otra articulación, impide su función fundamental, que es el movimiento y la ejecución de acciones. Hay que preguntar si el paciente ha tenido inflamación o dolores articulares previos, ya sea en la misma articulación o en otras, porque hay enfermedades que se manifiestan como monoartritis migratorias. Por ejemplo, la artritis gonocócica es un prototipo de estas enfermedades y si no se indaga otras dolencias articulares puede pasar desapercibido. Clásicamente, como es una respuesta inflamatoria, lo del manejo con antiinflamatorios no esteroideos estas enfermedades tienen una respuesta excelente al dolor inflamatorio y esto puede ser una pista diagnóstica y los pacientes que presentan artritis gotosa o artritis séptica tienen enrojecimiento de la piel. Las demás enfermedades que causan dolor inflamatorio característicamente no tienen eritema circundante en la articulación. El dolor mecánico también pueden referir rigidez matinal, pero esta es de menor duración, normalmente minutos. No es inusual que logren hacer rigidez por más de 10 a 15 minutos y si esto sucede hay que pensar más bien en un dolor inflamatorio y el dolor se exacerba más cuando se hace la ejecución del movimiento, por ejemplo, si es dolor de cadera cuando el paciente la mueve y si está en reposo el dolor mejora. Con el tiempo de evolución se definen los estudios dolor monoarticular agudo por debajo de las 4 semanas y crónico por encima de las 6 semanas. Si ustedes ven, hay una franja gris entre 4 a 6 semanas en los cuales no hay un consenso claro sobre cuál sería el lapso, pero cojamos este punto de corte. Las enfermedades como la gota y la pseudogota, por su respuesta inflamatoria tan grave a nivel local, generan que el paciente consulte rápidamente en horas o en días. Mientras que la artritis séptica tiene un curso un poco más larvado, los pacientes consultan dentro de la primera semana e incluso las 2 semanas, aunque hay casos de artritis séptica crónica que pueden consultar, digamos, meses después, si es un microorganismo de baja virulencia. Las enfermedades crónicas descritas están la artritis reactiva, las espondiloartropatías periféricas, la osteoartritis, la artritis migratoria por gonococo y las artritis sépticas por microorganismos como hongos o tuberculosis. Este es un sacado de UpToDate que trata de resumir cuáles son las etiologías probables del dolor articular agudo. Entonces vemos que infecciones que pueden ser de múltiples etiologías, bacterianas, micobacterianas, virales, espiroquetas, las enfermedades por cristales, de urato monosódico la más frecuente, pero un diagnóstico diferencial es los de calcio pirofosfato y más raro por lípidos o hidroxiapatita, la hemartrosis, que puede ser secundaria a trauma o en pacientes sin trauma por problemas de la coagulación adquiridos o innatos, porque el paciente está tomando anticoagulantes o por enfermedades locales como la sinovitis villonodular pigmentosa, que es una hiperproliferación con depósitos de hemosiderina en la articulación. Otras enfermedades como tumores, ya sea benignos o malignos,
se puede manifestar con dolor articular agudo, y las enfermedades inflamatorias sistémicas reumatológicas como la artritis reumatoide, el lupus, la sarcoidosis y las espondiloartropatías en sus fases iniciales debutan simplemente con dolor articular aislado, que en el curso del seguimiento del paciente van a aparecer otras manifestaciones que me permiten orientar el diagnóstico. La osteoartritis en su variante erosiva, es decir, estos pacientes no solo tienen un componente mecánico, sino también hay algo de inflamación, se pueden presentar con dolor monoarticular y predominantemente en el primer articulación metacarpiana, y ya patologías de secundarias al trauma, como las lesiones meniscales o la estenocrosis avascular por glucocorticoides o fracturas patológicas o traumáticas. Luego que tenemos al paciente con dolor monoarticular, debemos establecer dónde le está doliendo. Normalmente el dolor articular es profundo y el paciente no lo localiza tan bien como el dolor de las estructuras circundantes. Él puede señalar la articulación o distal a la misma, mientras que el dolor de las estructuras circundantes es más superficial, es localizable con el dedo y tiene componente mixto, es decir, le duelen varios tendones o le duelen los sitios de inserción tendinosa en el hueso, que es la llamada entesitis. Siempre indagar factores de relevancia que me permitan establecer riesgo de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, si el paciente en las semanas previas, hay que indagar, sobre todo en pacientes adultos jóvenes, si han tenido síntomas del tracto urinario o genital, es decir, flujo, disuria, otros síntomas parecidos, porque hacen pensar en artritis reactivas o artritis gonocócicas. Si el paciente tuvo compromiso ocular dado por conjuntivitis o diarrea, me hace sospechar una artritis reactiva. Lo mismo preguntar por cambios cutáneos que pueden incluso ser previos de muchos meses de duración, de lesiones tipo placa o pápulas o pústulas, o en las uñas más asociado a dolor lumbar, porque me puede orientar a psoriasis cutánea o a espondiloartropatías. Si el paciente vive en área endémica para enfermedades transmitidas por vectores como las garrapatas, la enfermedad de Lyme se manifiesta como una artritis por ejemplo, en países del hemisferio norte. Si el paciente, por el contrario, tiene unas manifestaciones de síndrome metabólico, es obeso, diabético, hipertenso, pensar en la gota. Y lo mismo, la gota predispone al síndrome metabólico, es una relación viciosa aditiva. Si el paciente tiene historia de eritema nodoso en miembros inferiores, pensar en síndrome de Löfgren o a sarcoidosis aguda, sobre todo si es un paciente afroamericano. Al examen físico hay que examinar no solo la articulación, sino la piel. Como ustedes ven en esta imagen, muchas enfermedades sistémicas tienen manifestaciones tanto articulares como cutáneas y me pueden ayudar al diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la artritis séptica, voy a encontrar calor, eritema, edema en la articulación y un 50% hace fiebre, es decir, que la mitad de los pacientes con artritis séptica pueden no hacer fiebre. Entonces, no pensar que artritis séptica significa fiebre, sobre todo en pacientes de muchos años o pacientes con alguna condición de base médica. Las astropatías por cristales pueden dar fiebre o febrícula, se ha descrito temperaturas de hasta 38.5 y tienen marcados signos inflamatorios parecidos a la artritis séptica. Por eso muchas veces para el clínico es muy difícil distinguir solamente con la clínica entre la atropatía por cristal y la artritis séptica. Estos son los dos diagnósticos que van muy de la mano. Si el paciente tiene lesiones cutáneas como placas sintomáticas, erosionadas, hiperqueratóxicas, pensar en la artritis psoriásica y mirar sobre todo en esta paciente que tiene una psoriasis invertida, es decir, que está afectando pliegues, como acá vemos el pliegue submamario. Acá en esta imagen se ven los nódulos eritematosos, estos son muy dolorosos. La sarcoidosis aguda da paniculitis y ese es el llamado eritema nodoso y se manifiesta también como una artritis de rodilla o tobillos. En la artritis reactiva, tanto por gonococo, causa una manifestación cutánea rara, pero es patoneumónica, que es esa facelación de las capas de la piel que se llama queratodermia blenorrágica, ocurre en las palmas y plantas respectivamente. Y examinar genitales si el paciente manifiesta síntomas de uretritis o tiene factores de riesgo como conductas de riesgo, mirar si hay balanitis o vulvitis hircinada. Y acá esta es la imagen del eritema crónico migrans de la enfermedad de Lyme, que se ve un área central eritematosa, un área de la piel que se encuentra respetada y un nuevo halo eritematoso. Y esta enfermedad de Lyme, a lo mismo que la artritis por gonococo, pueden dar compromiso migratorio.
Siempre examinar las extremidades y los ojos. Si el paciente presenta inflamación, como vemos acá, una conjuntiva congestiva con aumento de la proliferación de los vasos y acá hay opacidad de la cámara anterior y el paciente manifiesta disminución de la agudeza visual, estamos sospechando una uveitis anterior y este paciente debe ser remitido a un oftalmólogo para una evaluación ulterior y sospechar espondiloartropatías que característicamente afectan la cámara anterior. Si el paciente, por el contrario, no tiene compromiso de la agudeza visual, si acá vemos acá no hay cambios en el cristalino ni en la córnea, acá sí los hay, acá no. Acá pensamos más bien en una conjuntivitis y pensar en artritis reactiva. Y evidentemente, si el paciente tiene tofos, estos son patoneumónicos de gota, pero esto se ve más en el curso crónico, no en el curso agudo, a menos que sea un paciente con una gota conocida que hace un flare de su enfermedad y eso me hace el diagnóstico más fácilmente. Entonces, siempre que tengan un paciente con dolencia articular única, debe descartarse la artritis séptica por las complicaciones ya mencionadas. Siempre deben pedirse radiografías de la articulación afectada y contralateral, porque eso me permite establecer cambios. Por ejemplo, si yo veo en las articulaciones erosiones, osteopenia, luxaciones, puedo pensar en una artritis reumatoide que no se ha manifestado. O por ejemplo, si se ve depósito lineal de calcio, pensar en condrocalcinosis o depósitos de calcio pirofosfato. O si se ven las erosiones en sacabocado yuxtaarticulares, pensar en gota. No, las enfermedades como la artritis séptica rara vez dan cambios articulares agudos porque estos requieren mucho tiempo de instauración, entonces una radiografía normal no me descarta la artritis séptica. Y todo paciente con enfermedad monoarticular debe ser llevado a artrocentesis y análisis de líquido sinovial porque esto me permite ampliar el diagnóstico diferencial y tener más datos para poder enfocar. Debe pedirse también marcadores inflamatorios como la PCR, la BCG y el cuadro hemático, electrolitos y fusión hepática si usted está sospechando, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria y va a instaurar tratamiento como metotrexate en artritis reumatoide y ante la duda y si usted cree que el paciente tiene artritis séptica, debe pedirse hemocultivos, además porque normalmente esas infecciones son de origen hematógeno y son de bacterias que ingresan por otro sitio anatómico y se siembran en la articulación. Entonces, buscar cultivos en el sitio de origen como pulmón, orina o piel. El ácido úrico se ha descrito para el diagnóstico de gota, pero debe llevarse para la casa que no debe pedirse en un episodio agudo de gota, porque normalmente está normal y esto no me descarta el diagnóstico y si está obviamente los niveles de ácido úrico elevados, se hace el diagnóstico confirmatorio de gota. Este es un algoritmo de la Sociedad Británica de Reumatología. Acá vemos un paciente que se manifiesta con dolor articular monoarticular agudo y se hace la historia del examen físico correspondiente enfocado, como ya hemos mencionado, y se me abren tres grandes posibilidades. El paciente es claramente mi primer diagnóstico es una artritis séptica o creo que tiene una artritis séptica y los otros diagnósticos diferenciales me son poco probables. Si es así, debo hacer artrocentesis con análisis de líquido sinovial, incluyendo cultivo y coloración de Gram, las radiografías de la articulación involucrada y contralateral y los marcadores y hemocultivos. Si tengo el diagnóstico de artritis séptica, se trata como tal, con antibióticos de amplio espectro, que se revisarán en otra ocasión. Y si la sospecha clínica persiste de artritis séptica y no se logra continuar o confirmar el diagnóstico con estos mecanismos, se debe tratar como tal y si persiste la dolencia, llevarse a biopsia sinovial. Si una vez se hacen los estudios y se excluye la artritis séptica porque el cuadro clínico no es compatible o porque el líquido sinovial claramente no es inflamatorio, se deben pensar en diagnósticos alternativos y se debe pensar en artritis inflamatoria como la artritis por cristales o hemartrosis o bursitis y se deben hacer esos estudios dependiendo de la sospecha clínica, ya sea la serología para la enfermedad de Lyme, el factor reumatoide, los anticuerpos ANAS o anticitrulina. La artrocentesis es el análisis, permite establecer el análisis del líquido sinovial y me da mucha información para poder enfocar la enfermedad. Siempre se debe pedir el conteo celular y luz polarizada, porque esta luz polarizada me permite evaluar los cristales. Y todo estudio debe llevar Gram. En la artritis séptica, hasta el 50% tienen una coloración positiva para algún tipo de bacterias. El cultivo
puede ser positivo dependiendo de la serie que ustedes investiguen, del 70 al 90% de los casos, pero tener en cuenta que sea negativo no excluye el diagnóstico y se debe buscar el microorganismo en otros sitios como la orina, la sangre o el sitio de infección sospechado. Y ante la duda es mejor tratar por las consecuencias nefastas que tiene sobre el paciente. Estas son las características de un líquido sinovial. Entonces, un líquido sinovial de una articulación no inflamada o normal es transparente, es incoloro. La filancia hace que ver con que yo pongo una gota de líquido sinovial entre los dedos índice y pulgar y se mire qué tanto viscoso es. El líquido sinovial es muy viscoso y eso está correlacionado con la presencia de ácido hialurónico y con la baja celularidad. Entre más células tenga, más líquido va a ser y normalmente en el sinovio no hay células. Entonces el líquido normal tiene una filancia alta. La celularidad es baja, menos de 200 y menos del 25% son neutrófilos. La mayoría de células residentes son linfocitos y macrófagos. La glucosa estará normal con respecto al plasma y las proteínas también y un cultivo negativo. El líquido de una articulación con dolor de origen mecánico pues es claro y transparente, tiene menor filancia, encuentro de 200 a 2000 células, hay menos del 25% de neutrófilos, la glucosa es normal y las proteínas también son normales. En el líquido de origen inflamatorio, el líquido ya no es transparente, sino es turbio, se puede ver amarillento, la filancia está reducida, es casi que como digamos una muestra de sangre muy líquida, hay de 2000 a 50.000 células, más del 50% de neutrófilos, va a haber hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y el cultivo es negativo. Y en el líquido de una articulación afectada por artritis séptica se puede ver francamente purulento, amarillo verdoso y opaco, una filancia que es variable pero reducida por ser una afectación inflamatoria, una marcada celularidad por encima de 50.000, neutrófilos de más del 75% con hipoglucorraquia marcada, hiperproteinorraquia y un cultivo normalmente positivo. La microscopía de luz polarizada permite demostrar los microcristales y ese es el estándar de oro para el diagnóstico de la artritis por cristales. El que más se va a ver es el urato monosódico, que corresponde a depósitos de ácido úrico por gota, que tiene una sensibilidad del 69%, una especificidad del 93%, y clásicamente se describen como de refringencia negativa con forma de aguja. Los otros cristales, como los de hidroxiapatita o lo de pirofosfato, son más difíciles de ver porque requieren un experto y una revisión exhaustiva de la lámina. Y tener en cuenta que los dos diagnósticos pueden aparecer, tanto la artritis séptica como la artritis por cristales pueden coexistir y el hecho de que el paciente tenga cristales no significa que la articulación no pueda ser infectada. Entonces siempre debe pedirse GRAM y cultivo. Las radiografías comparativas me permiten establecer muchos hallazgos radiológicos como los mencionados de la pseudogota o los depósitos de calcio pirofosfato que se ven como depósitos lineares de calcio en la radiografía en el sitio de la articulación donde no debería haber calcio, los cambios de osteoartrosis, los cambios de psoriasis, de gota y recordar que una radiografía normal no me excluye la artritis séptica. La ecografía articular sí ofrece mucha información en el escenario agudo porque me permite evaluar los tejidos blandos y se pueden ver depósitos de ácido úrico en los tejidos como áreas hiperecoicas con una muy buena sensibilidad y una especificidad aceptable. La tomografía o la resonancia se reservan cuando yo estoy pensando diagnósticos como la necrosis vascular de la cabeza del fémur o en búsqueda de cuerpos extraños articulares en contexto de trauma o cirugías. Cuando se hace biopsia en la membrana sinovial, cuando el paciente persiste sintomático, se han hecho todos los estudios pertinentes mencionados y aún no hay un diagnóstico claro, porque en este escenario cobra importancia las dolencias benignas como tumores o la sinovitis villosa nodular o tumores malignos ya sea de cartílago, de hueso o metastásicos. Ahora la enfermedad oligoarticular. Esta hace referencia a la afectación de 4 o menos articulaciones y este es un criterio extrapolado a los niños. A diferencia de las enfermedades monoarticulares que están más definidas, este es un grupo muy heterogéneo y usualmente afecta articulaciones grandes de las extremidades inferiores. Entonces afectan rodillas, tobillos, pies y más raramente las extremidades superiores, excepto en la psoriasis, que la artritis psoriásica tiende a comprometer más las manos comparado con las demás enfermedades.
Los diagnósticos más comunes en este grupo de pacientes son artritis reactiva postinfecciosa, la sarcoidosis y una condición clínica llamada espondiloartropatía periférica indiferenciada, es decir, que a pesar de que hagamos los estudios no logramos establecer un diagnóstico claro y en el curso de la evolución muchos de estos pacientes quedan sin un diagnóstico o pueden evolucionar a otras enfermedades típicas de la reumatología que vamos a mencionar. Por lo que este grupo es tan heterogéneo y es tan difícil establecer el diagnóstico, se han propuesto varios criterios, por ejemplo, esos criterios de la Sociedad del Estudio de las Espondiloartropatías, que tiene una sensibilidad del 77%. Entonces, ¿qué miran estos criterios? Ellos van a mirar si el paciente tiene artritis o entesitis o dactilitis, es decir, vamos a mirar inflamación articular de los sitios de inserción de los tendones y de los dedos. Y miramos si tiene una característica de espondiloartropatías que son compromiso ocular como uveitis, psoriasis, que el paciente se diagnostique una enfermedad como la enfermedad inflamatoria intestinal, que tenga una infección previa o sea positivo para la HLA-B27 o tenga sacroiliitis en alguna imagen como resonancia, o que tenga dos criterios o más de estos, que tenga artritis, entesitis, dactilitis, dolor inflamatorio de la espalda, que el dolor inflamatorio de la espalda es muy parecido al dolor inflamatorio de las articulaciones, da rigidez, sensación de rigidez o entumecimiento lumbar, empeora con el reposo, limita las actividades y puede dar dolor en la mitad, en las articulaciones acroiliacas, que puede simular un dolor como en silla de montar. Y tener historial familiar de espondiloartropatías. Si cumplimos estos criterios, tenemos una sensibilidad del 77% y especificidad del 82% para establecer un diagnóstico de espondiloartritis periférica. Como son enfermedades heterogéneas con criterios diagnósticos mal definidos, establecer la prevalencia real es difícil por el uso también de terminología médica que no es universal. Se estima que alrededor de la población general, estas enfermedades tienen una prevalencia del 1% en conjunto. En estos estudios, por ejemplo, de Suiza, se encontró una prevalencia del 0.45%, siendo la enfermedad más frecuente la artritis psoriásica y siendo en menor proporción la espondilitis anquilosante con compromiso periférico, un 0.1% sin diagnóstico claro, una espondilotropatía indiferenciada y el 0.015% artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. En Estados Unidos, 0.5% presenta espondilitis anquilosante y estos estudios tienen un sesgo importante en nuestra población porque tanto Suiza como Estados Unidos tienen una mayor proporción de población caucásica que típicamente tienen más afectación del HLA-27 y espondilitis anquilosante. Entonces puede que estos datos no sean aplicables a nuestra población teniendo en cuenta la composición étnica. 0.1% artritis psoriásica y 0.065% artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. La prevalencia del HLA-27 es menos frecuente en la variante periférica, pero puede aparecer y muchas de las enfermedades de las espondiloartropatías periféricas tienen HLA-27 positivo, la más frecuente es la espondilitis anquilosante y su prevalencia es similar en ambos sexos. Estas enfermedades tienen una alta frecuencia de asociación con HLA-27. Ya les mencioné, la primera es la espondilitis anquilosante, pero la segunda en frecuencia es la artritis reactiva. Entonces parece que hay un sustrato genético que hace que haya polimorfismos en la respuesta inmune, en la expresión de interleucina 17 y 23, y esto favorece la presentación como oligoartritis. Como ustedes ven, hay muchas etiologías, están las espondiloartritis en su conjunto como enfermedades, están las enfermedades infecciosas, la artritis meningocócica o gonocócica, son presentaciones raras, pero hay que tenerlas en cuenta, sobre todo en un paciente críticamente enfermo o con enfermedad sistémica. La enfermedad de Lyme, la enfermedad de Whipple, que es una infección rara de origen gastrointestinal, pero su prodromos previo es una oligoartritis que muchas veces muchos de estos pacientes son diagnosticados con una artritis reumatoide que no responde al tratamiento y cuando se hace un diagnóstico más certero tiene enfermedad de Whipple. La artritis séptica, sobre todo por tuberculosis, da un comportamiento de oligoartritis y la infección por VIH. Enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, las artritis paraneoplásicas, el síndrome de Behçet y las hemoglobinopatías como la anemia de células falciformes y enfermedades reumáticas atípicas con presentación atípica como artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren
la osteoartritis y la artritis por cristal. Entonces, en el abordaje diagnóstico hay que diferenciar de las verdaderas sinovitis de las artralgias, porque muchas de estas enfermedades tienen patrones de presentación similar y son bastante heterogéneas. Y a veces, cuando el paciente se manifiesta con dolor articular, puede que se queje de una articulación, pero tenga inflamación en otras, por eso hay que hacer un examen articular completo. Y si persiste la duda clínica, demostrar la presencia de sinovitis, ya sea por ecografía o resonancia magnética nuclear. Hay tres tipos de información que nos pueden servir en este tipo de pacientes. Es uno, la edad. La primera capa es la edad, el sexo y la etnia. Entonces, por ejemplo, en los pacientes jóvenes tienden a presentar más artritis reactiva, más espondilitis anquilosante y los pacientes de raza negra tienden a presentar más sarcoidosis o enfermedades, presentaciones atípicas de lupus o artritis reumatoide. Asimismo, los pacientes de raza negra pueden presentar como mayor frecuencia anemia de células falciforme, mientras que los pacientes que tienen oligoartritis de más edad pensar en enfermedades paraneoplásicas o en polimialgia reumática. Si el paciente ha tenido dolores en la infancia, por ejemplo, monoartritis de rodilla o de cadera sin causa clara, y luego empieza a presentar otros dolores articulares, pensar en una espondiloartropatía que se está manifestando, o historial familiar de artritis reumatoide o otras enfermedades, por ejemplo, pacientes con antecedentes familiares de enfermedad de Crohn, de sarcoidosis, de estas entidades, tienen un componente genético no tan marcado, pero sí se relaciona. Finalmente, mirar características asociadas a las espondiloartropatías, entonces enfermedades, afectación cutánea, oftalmológica, síntomas gastrointestinales y siempre revisar síntomas de los tendones. Sugieren una espondiloartritis. Entonces acá vamos a enfocar por cada síntoma. Entonces un paciente con oligoartritis yo debo mirar si no hay nada más, es decir, estoy solamente con oligoartritis. Si hay síntomas de enfermedad sistémica, si hay síntomas oculares, si hay síntomas del tracto genital o urinario, si hay síntomas cutáneos y si hay síntomas gastrointestinales. Si tengo dolor abdominal y diarrea, hay que pensar en múltiples etiologías. Entonces, si tiene, por ejemplo, fisuras perianales, pensar en la enfermedad de Crohn. Si tiene disentería o rectorragia, pensar en la enfermedad de Crohn también o en la colitis ulcerativa. Si el paciente, aparte de esto, tiene pérdida de peso o tiene un síndrome de emaciación, pensar en la enfermedad de Whipple. Si el paciente tiene características de malabsorción, esteatorrea y diarrea crónica, pensar en enfermedad celíaca. Si el paciente tiene síntomas cutáneos, es importante establecer cuál es la lesión. Por ejemplo, si tengo placas o pústulas, puedo orientarme a una psoriasis pustular o una psoriasis, artritis psoriásica o enfermedades autoinflamatorias raras como el complejo SAF, que lo veremos más adelante. Si el paciente presenta pústulas o eritema nodoso, pensar tanto en artritis reactiva o eritema nodoso lupus pernio en sarcoidosis. Si el paciente tiene nódulos cutáneos, esta es una enfermedad rara, una enfermedad hematológica, una reticulohistocitosis multicéntrica. Si el paciente tiene alteraciones en la piel, ya tiene unas máculas hipocrómicas o acrómicas con anestesia, pensar en lepra. Y si el paciente tiene púrpura o lesiones sugestivas de vasculitis, pensar en presentaciones atípicas de la vasculitis conocidas o enfermedades del tejido conectivo no manifestadas aún, como lupus o Sjögren o artritis reumatoide. Si el paciente no tiene ninguna otra característica, muchos quedan con esta etiqueta diagnóstica que es una espondiloartritis indiferenciada. Otros pueden tener una osteoartritis, sinovitis por cristales y artritis paraneoplásicas o sarcoidosis. Si el paciente tiene síntomas de inflamación sistémica, fiebre, astenia, dinamia, pérdida de peso, síntomas B, los llamados síntomas B, pensar en artritis reumatoide, que es una característica de estos pacientes, la fatiga, la infección por VIH, el linfoma, la enfermedad de Still del adulto, la sepsis y la enfermedad de Lyme. Si el paciente tiene alteración de la agudeza visual o inflamación ocular, hay que primero referirlo a un oftalmólogo porque esto debe ser valorado por un experto para poder establecer dónde está inflamado, si es la conjuntiva, si es la esclera o si es la uvea o la capa media del ojo. Si está con conjuntivitis, ojo seco o escleritis, lo más frecuente asociado es artritis reumatoide.
Pero si el paciente tiene uveitis, puede ser enfermedades autoinflamatorias como la artritis idiopática juvenil, el síndrome de Behçet, la sarcoidosis o las espondiloartritis. En todo adulto joven hay que indagar, o pacientes con vida sexual activa, indagar por síntomas genitales o del tracto urinario, pensar si tiene prostatitis en una espondilitis anquilosante. En cambio, si el paciente tiene cervicitis o uretritis conocida, puede ser una artritis reactiva secundaria a gonococo o a clamidia u otras infecciones de transmisión sexual. Una artritis psoriásica si tiene psoriasis en la mucosa vaginal. Si hay úlceras genitales sumado a úlceras orales y artritis, se puede pensar en un síndrome de Behçet, o si el paciente tiene cistitis, en una artritis por BCG o por tuberculosis, que es mucho más frecuente en nuestro medio. Finalmente, la enfermedad poliarticular se define evidentemente como las de más de 4 articulaciones, y en esto cobra mucha importancia también la historia clínica, como en todo lo que hemos mencionado. Entonces, es más frecuente que en los pacientes de más edad haya enfermedad degenerativa, como la osteoartritis, mientras que en los adultos, jóvenes y niños es más frecuente la enfermedad de tejido conectivo y las enfermedades autoinflamatorias. Nuevamente, en los hombres, lo más frecuente es la gota, por su predisposición y por el síndrome metabólico, y las espondiloartropatías, mientras que en las mujeres son más frecuentes las enfermedades del tejido conectivo, como la artritis reumatoide en una relación 5:1 y el lupus en una relación 9:1. Los estilos de vida hay que indagarlos. El tabaquismo confiere un riesgo de 3 veces comparado con la población no fumadora de presentar artritis reumatoide. El alcohol predispone a la psoriasis, a la artritis psoriásica y a la gota. Profesiones de alto riesgo o de mucho gasto articular, como son futbolistas, deportistas de alto impacto, granjeros, agricultores o las personas con obesidad, predispone a osteoartritis. Y el uso de drogas intravenosas o conductas sexuales sin protección favorecen infecciones por hepatitis B y C, que tienen como manifestación clínica la artritis poliarticular de causa no clara. Si el paciente tiene historial familiar de autoinmunidad, esto le aumenta el riesgo de que su manifestación articular sea una enfermedad autoinmune aún no diferenciada. Y si el paciente tiene historial personal de enfermedades asociadas a autoinmunidad, también aumenta el riesgo, como qué enfermedades: el hipotiroidismo, el vitiligo, la anemia perniciosa, la enfermedad inflamatoria intestinal que predispone a la artritis psoriásica. Si el paciente tiene psoriasis, también predispone a la artritis psoriásica, y la uveitis, que predispone a la espondilitis anquilosante. Y lo mismo si el paciente tiene perfil de síndrome metabólico, lo predispone a gota. Entonces acá, ¿cómo diferenciamos la enfermedad inflamatoria versus la no inflamatoria? Entonces nuevamente hacemos un recorderis de la diferencia. En la enfermedad inflamatoria, el dolor articular mejora con el uso, mientras que en la degenerativa empeora con el uso y se pueden escuchar clics o chasquidos cuando hay movilidad articular. La rigidez es significativa en la enfermedad inflamatoria, con más de 60 minutos, y ocurre en la noche o en la mañana, muy temprano en la mañana al despertar. Y en la degenerativa es poco prolongada y en la noche por el uso articular. Hay inflamación o edema articular que es predominantemente sinovial y puede, si es muy grave, manifestarse en las prominencias óseas. Y en las enfermedades degenerativas como la osteoartritis erosiva puede presentar edema, pero es de promedio en las prominencias óseas. Puede estar rojo y caliente, pero esto solamente en el contexto de las artritis sépticas o de las artritis gotosas, mientras que las degenerativas no tienen este componente de eritema. Los pacientes jóvenes tienden a tener más enfermedad inflamatoria, mientras que los pacientes adultos tienden a tener enfermedad degenerativa, aunque pueden coexistir pacientes, y de hecho es frecuente en la clínica observar pacientes que coexisten con osteoartritis y artritis reumatoide que se manifiestan en la quinta, sexta década de la vida. La distribución articular de las enfermedades inflamatorias tiende a comprometer más manos y pies, mientras que la osteoartritis compromete de manera patognomónica la articulación carpo-metacarpofalágica del primer dedo, las interfalángicas distales predominantemente y rodillas. Las enfermedades inflamatorias responden mejor a los AINES, mientras que las degenerativas tienen una respuesta más bien irregular. Acá es para ver los patrones de enfermedad articular. Entonces, como prototipo, la artritis reumatoide me va a afectar pequeñas articulaciones inusualmente, entonces las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y las muñecas, y en los pies las metacarpofalángicas, pero pueden empezar a afectar otros sitios como cervical, hombros, codos y rodillas. La osteoartritis, si ustedes ven, afectan predominantemente la carpometacarpofalángica, el primer dedo,
Y las interfalángicas distales puede tener compromiso de la columna axial más frecuentemente que la artritis reumatoide, que es solamente cervical. En las caderas, rodillas y tobillos hay articulaciones que soportan una gran carga y un estrés biomecánico. La artritis psoriásica, siendo parte de las espondiloartropatías periféricas, no solamente va a tener afectaciones articulares, si ustedes ven, solamente de pequeñas articulaciones, muñecas, interfalángicas, distales y proximales, metacarpofalángicas, pero predomina más caderas o articulaciones sacroiliacas, la columna y tiene dactilitis o alteraciones ungueales y compromiso de los tendones, ya sea en codo, rodillas o tobillos. Te puede tener tendinitis, fascitis plantar, tendinitis del telón de Aquiles, etcétera. Es también importante evaluar cuál es el curso clínico de la enfermedad. No es lo mismo, la gota típicamente se presenta como flares de alta intensidad en los síntomas, que luego tiene episodios asintomáticos hasta que entra una fase crónica en los cuales tiene flares, pero los síntomas se hacen constantes y de mayor intensidad por ya la degradación articular que presentan. La artritis reactiva tiende a presentar síntomas de gran intensidad al principio, pero a medida que pasa el tiempo van perdiendo la intensidad hasta incluso desaparecer. La artritis reumatoide tiende a empezar con síntomas sutiles, pero a medida que empieza a pasar el tiempo y un diagnóstico, estos se van a hacer sumatorios y llevan a la destrucción articular persistente. Y hay una presentación rara de artritis reumatoide que no hay que olvidar, que se llama artritis reumatoide palindrómica, que se comporta mucho como la gota, tiene episodios de muchos síntomas, entra en remisión y esto va ocurriendo a través de los años. Entonces el dolor articular nuevamente lo tenemos siempre que diferenciar entre inflamatorio y no inflamatorio. En el no inflamatorio encontramos la osteoartritis degenerativa y otros síntomas poliarticulares como son el síndrome de hipermovilidad y símiles como la fibromialgia o síndrome musculoesquelético complejo regional. Las características inflamatorias pueden tener infección, artritis por cristales o enfermedades autoinmunes, y acá las más frecuentes en las enfermedades autoinmunes está la artritis reumatoide, las espondiloartropatías con HLA-B27 positivo y las enfermedades de tejido conectivo con vasculitis. Entonces, las enfermedades no inflamatorias, la osteoartritis es la enfermedad articular más frecuente en el mundo y se tiene que ver con la pérdida de cartílago y daño en los huesos subcondral. Clínicamente la podemos ver con nódulos de Heberdin y Bouchard que nos permiten hacer un enfoque clínico adecuado si examinamos nomás las manos del paciente, y estos pacientes pueden tener un componente inflamatorio y parecerse a la artritis reumatoide. ¿Cuál sería la diferencia? Uno, las características del dolor, y dos, que la artritis reumatoide no compromete interfalángicas distales, mientras que la osteoartritis tiene predominancia por esas articulaciones. No responde al manejo convencional, es decir, en el momento no hay un medicamento o terapia que logre modificar el curso de la enfermedad, lo que se hace es la paliación de los síntomas. Mientras que estas patologías de acá son no degenerativas, está el dolor musculoesquelético crónico generalizado o fibromialgia, que no es motivo de esta presentación, el síndrome de hipermovilidad articular, que de por sí no es una afectación a menos que el paciente persista con disfunciones articulares y dolor, en el cual sí ya se considera una enfermedad, y hasta un 10% de la población adulta presentan estas hipermovilidades. ¿Cómo se definen unos criterios de Brighton que ya les mostraré más adelante? Y con 4 puntos o más hago el diagnóstico. Normalmente afecta articulaciones que soportan peso, nuevamente rodillas, caderas, tobillos, y puede ser con presentación simétrica poliarticular u oligoartritis. Esos son los criterios. Ustedes los pueden hacer en casa para ver si tienen esta hipermovilidad. Entonces el primer criterio es la hiperextensión de los codos de más de 10 grados. Acá evidentemente vista, miren cómo está la articulación casi que como en un ángulo obtuso. Tocar en forma pasiva, que el paciente pueda tocar el antebrazo con el pulgar, teniendo la muñeca en extensión. Que el paciente extienda los dedos o el meñique por encima de los 90 grados, visto en la gráfica 3. O que el paciente estando de pie, la rodilla tenga una hiperextensión de 10 grados o más, o que el paciente pueda tocar el suelo con las palmas de las manos al agacharse sin doblar las rodillas actualmente o en el pasado. Esto, por lo que les explico, no es patológico. Muchas personas con una buena condición física pueden hacer estas maniobras o por su alteración, digamos, fisiológica, pero si empieza a presentar síntomas ya se debe tratar. Las enfermedades inflamatorias, empecemos por las autoinmunes. Entonces, la artritis reumatoide es el prototipo de las enfermedades articulares, es una enfermedad poliarticular.
aunque tiene presentaciones iniciales de monoartritis y oligoartritis, es erosiva y progresiva y destruye las articulaciones con grandes secuelas mutilantes. Empieza con articulaciones pequeñas de las manos y los pies, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y metatarsofalángicas, pero a medida que aumenta su severidad y el curso clínico pueden comprometer grandes articulaciones, como rodillas y las ya mencionadas. Las enfermedades, las espondiotropatías periféricas son un grupo ya mencionado, que nuevamente lo repetimos: la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis reactiva, la artritis por enfermedad inflamatoria intestinal, la uveitis anterior aislada, y hay que pensar siempre en esas enfermedades, buscar compromiso en tendones, compromiso en las articulaciones axiales, en uñas y en los ojos. Hay un grupo de enfermedades de artritis en los niños, solamente las vamos a tocar someramente porque un 30 o 50% continúan con artritis en la adultez, y siempre en esos pacientes que logran pasar a la edad adulta, que tienen un diagnóstico de artritis idiopática juvenil, hay que buscar si tienen positividad para los ANAS, porque tener ANAS positivos le confiere riesgo de uveitis anterior y perforación corneal y ceguera si no se trata adecuadamente. Las enfermedades del tejido conectivo, las vasculitis que dan compromiso articular, está el lupus, que es una artritis no erosiva. La enfermedad mixta o el sobrelapamiento de enfermedades del tejido conectivo, un paciente puede tener más de una enfermedad del tejido conectivo. El síndrome de Sjögren primario se manifiesta con artritis, la vasculitis de grandes vasos y la vasculitis ANCA positiva. Acá vemos en más detalle. Entonces, el lupus eritematoso, el epónimo se llama artritis de Charcot, que es una artritis poliarticular, corregible, simétrica, que parece fenotípicamente como una artritis reumatoide, incluso puede ser un diagnóstico diferencial, pero en esta el curso es menos agresivo y no hay erosión articular como si la hay en la artritis reumatoide. Y vemos características de estigmas lúpicos como fotosensibilidad, el eritema malar, las úlceras orales, la alopecia, que puede cicatrizar o no cicatrizar, la fatiga y alteraciones en los capilares del pliegue del lecho ungueal. Las enfermedades de sobrelapamiento del tejido conectivo pueden ser pacientes que pueden tener un sobrelapamiento con artritis reumatoide, pero tienen manifestaciones de otras enfermedades como la esclerosis, fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, miositis, hipertensión pulmonar y serositis. El síndrome de Sjögren primario se manifiesta con artralgias no erosivas o artritis, pero el paciente tiene complejo SICA, es decir, se queja de serostomía y seroftalmia, puede tener por el síndrome de Sjögren compromiso del sistema nervioso periférico central, y estos pacientes hay que vigilarlos estrechamente porque aumenta el riesgo de linfoma. Las vasculitis de grandes vasos, la prototípica es la arteritis de células gigantes, que se asocia a la polimialgia reumática, que lo que da es mialgias y rigidez muscular, y como ocurre en la localización periarticular, simila o mimetiza una poliartritis, pero hay que hacer énfasis en el examen físico porque estos pacientes no tienen artralgias ni artritis, sino es dolor periarticular. Y la artritis temporal da soplos vasculares en la arteria temporal, síntomas sistémicos, fiebre, astenia, dinamia, claudicación de la lengua o de la mandíbula. Las vasculitis asociada a ANCA me da una artritis inflamatoria, erosiva, que muchos autores discuten si en verdad esta es una artritis reumatoide sobrelapada con una vasculitis o una vasculitis asociada a la artritis reumatoide y no erosiva, o el patrón no erosivo. Y estas enfermedades sistémicas afectan vasos de múltiples órganos, entonces afecta pulmón, riñón, corazón, sistema nervioso periférico, y dan síntomas sistémicos. Las enfermedades por cristales también pueden dar poliartritis. La gota usualmente ocurre en los pacientes no antes de la cuarta década de la vida. Es excepcional ver un paciente joven, a menos que tenga un trastorno metabólico muy severo, que presente gota antes de los 50 años. Y afecta predominantemente miembros inferiores. Miren que el primer dedo del pie, la clásica podagra, es como el signo clínico más reconocido de la gota, pero también puede afectar rodillas y tobillos. Las crisis gotosas son extremadamente dolorosas y limitantes, y esta enfermedad usualmente debuta con ataques agudos, pero si el paciente no es controlado o no hay un diagnóstico certero, se vuelve poliarticular en su manifestación crónica, que genera complicaciones en la funcionalidad. La pseudogota ocurre entre la sexta y la séptima década de la vida, y son en pacientes que tienen previamente osteoartritis, o muchas veces pacientes con una sospecha de osteoartritis en realidad tienen una pseudogota, que es por depósitos de pirofosfato cálcico. Se ha visto también asociado a pacientes con enfermedades sistémicas como la hemocromatosis y el hiperparatiroidismo o la hipomagnesemia congénita.
Usualmente afecta rodillas y muñecas en comparación con la gota. Miren que no hay afectación tanto de los miembros y de los pies. Y es importante en las radiografías buscar condrocalcinosis, que es el depósito lineal de calcio en los meniscos de la rodilla, en el tobillo y la muñeca. Otras enfermedades de cristales, como la hidroxiapatita o el oxalato de calcio, tienen en común que el paciente presenta enfermedad renal crónica. Otras enfermedades infecciosas, las espondilodicitis infecciosas o la tuberculosis, que puede afectar en un 20% de estas presentaciones, que pueden tener compromiso intravertebral, sacroiliaco o articulaciones periféricas, y eso se tiene una alta carga de morbimortalidad con mortalidad de hasta el 30%. Condiciones sistémicas que se asocian a inflamación poliarticular múltiples, entonces la enfermedad celíaca, ya mencionada, la enfermedad de Whipple, la colitis, las hepatitis crónicas virales o la colangitis biliar primaria, el VIH, la sarcoidosis, el complejo SAFO, que traduce sinovitis, acné, pustulosis, hiperestosis y osteitis, y esta es una enfermedad autoinflamatoria de pacientes que vienen con una alteración congénita de la regulación del sistema inmune eh, el sistema inmune dependiente de macrófagos y neutrófilos. Las infecciones postvirales o por parvovirus también puede dar compromiso por la articular, y otras enfermedades autoinflamatorias como el síndrome de Behçet o la fiebre mediterránea familiar también se manifiestan de esta manera. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con enfermedad poliarticular, deben pensar en confirmar primero el diagnóstico con cuadro hemático, PCR y BCG, y buscar las ayudas de los autoanticuerpos si están sospechando enfermedad autoinmune apropiada dependiendo de la sospecha clínica, con anticuerpos extractables, antinucleares, el factor reumatoideo y los anticitrulina. Hacer análisis de líquido sinovial en caso de que no haya una confirmación clínica certera, e imágenes diagnósticas que permiten ayudar a ver las alteraciones estructurales. El manejo depende mucho del paciente, si es un dolor inflamatorio o no inflamatorio. El dolor de inflamatorio, recordemos que no hay ninguna medida que logre revertir la osteoartritis, pero sí podemos optimizar la funcionalidad con ahorro articular y rehabilitación, y disminuir el dolor con acetaminofén, AINES y otros medicamentos para mejorar la calidad de vida. El paciente inflamatorio debe ofrecérsele también analgesia, pero hay que tratar la enfermedad subyacente, porque esto sí es pronóstico, y el disminuir la inflamación minimiza el daño articular y previene la disminución de la calidad de vida y la funcionalidad del paciente. Bueno, siempre recordar lo que nos decía William Osler, el clínico por excelencia, y es que no hay que preguntar qué enfermedad tiene el paciente, pero preguntar qué paciente tiene la enfermedad. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que tenía que contarles. Voy a revisar el chat si hay alguna pregunta. Bueno, como no hay preguntas, muchas gracias por la asistencia y por la sintonía, y espero que hayan aprendido un poco más y que cuando tengan un paciente con dolencias articulares no queden tan perdidos. Muchas gracias a todos.